La Asunción. Allí encontró Jeremías una cueva, en la cual instaló el tabernáculo y el arca y el altar del incienso, y cerró la entrada tras de sí. Algunos le siguieron y no perdieron tiempo en regresar para señalar el lugar, pero no lograron encontrarlo. Macabeos 2, 5, 6. Después de esto, el templo celestial de Dios se abrió y el arca de la alianza se ofreció a la vista en su templo. Apocalipsis 11, 19. El Hijo de Dios vino a la tierra para apartar nuestros corazones de ella y volvernos hacia Dios. El mundo material en que vivimos era para él algo inmaterial, no interesaba. No debíamos estar siempre preocupados por si nuestras ropas estaban rotas o preguntándonos de dónde había de venir nuestra próxima comida. El Dios que alimentaba a los gorriones y vestía a los lirios se ocuparía de ello. No habíamos de resentir las injurias que nos hicieran nuestros semejantes. El agresor tenía libertad para bofetearnos en la otra mejilla, y cuando nos arrebatara nuestra capa encontraría que le habíamos dejado dentro la túnica. La misma vida, la vida que conocemos, era una cosa de poco valor. Sería un buen negocio perderla para ganar la vida del más allá. Había un mundo sobrenatural que interpenetraba en un plano más alto al mundo de nuestra experiencia. Tenía sus propias leyes, las únicas que debían regir nuestra vida, y sus propios premios, que eran los únicos dignos de conquistarse. Todo esto trató de enseñarnos, pero nosotros, metidos en nuestras querellas mezquinas, en nuestra sórdida lucha por la existencia, le hicimos primeramente el vacío y más tarde acallamos su protesta con una cruz. Su respuesta fue resucitar de entre los muertos, y luego, durante 40 días de la historia del mundo, esa vida sobrenatural que nos había predicado floreció y funcionó bajo las condiciones de la tierra. Unos cuantos privilegiados vieron con ojos mortales las idas y venidas de la inmortalidad. Tocaron lo impalpable con sus manos. Duró 40 días y después, como si la tierra fuera un recipiente demasiado frágil para contener el misterio, la tensión cesó súbitamente. Él desapareció detrás de una nube, la puerta de lo sobrenatural se cerró tras él, y nosotros nos quedamos contemplando este mundo material, tan árido y estéril como siempre. ¿Qué fue lo primero que vieron los apóstoles cuando regresaron desde el monte de la Ascensión a la habitación alta? Juntos con María. ¿Será solo un accidente el que la Madre de Dios solo sea citada por su nombre en este lugar y no en ningún otro de los evangelios? El Verbo encarnado nos había dejado, tan silenciosamente como vino, sin dejar huellas tras de sí de su paso por el tiempo. ¿Sin dejar huellas? Al menos en la persona de su Santa Madre nos dejó una prenda, un recuerdo. Era carne de su carne y hueso de su hueso, la nueva Eva, del nuevo Adán. Aquel cuerpo suyo, que aún formaba parte del orden material de las cosas, había albergado y amamantado a Dios. Mientras viviera, habría aún un eslabón de oro, que uniría esta baja tierra con el paraíso. Mientras ella viviera, pero incluso si fuera voluntad de Dios que ella, la hija de Eva, pasara por la muerte, que fue castigo de Eva, castigo en el que ella no había incurrido, sus restos mortales quedarían con nosotros como eco del pasado y como influencia para nuestras vidas. Los hombres, como somos cuerpos además de almas, honramos a los cuerpos sin vida que han alojado a los muertos. Napoleón reposa en los inválidos y Lenin en Moscú. Llegaría un día en que habría peregrinaciones de todo el mundo a los santuarios de Pedro y Pablo en Roma, de Santiago en Compostela. ¿No era lógico suponer que en alguna parte, en Jerusalén tal vez, o en Éfeso, tendríamos el privilegio de venerar los restos mortales de aquella por quien nos vino la salvación? O tal vez en Belén, Belén Efratá, sería el lugar donde reposaría esa nueva arca de Dios, como descansó el arca antigua. Y ahora en Efratá, hemos oído presagios de lo que buscábamos.
Salmos 131, 6. Aún suena como verdadera la antigua voz de los salmos. Dios lo dispuso de otra manera. La tradición judía registra que cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Babilonia, el profeta Jeremías se llevó fuera de la ciudad el arca de Dios y la escondió en alguna cueva secreta, y nunca más se la volvió a ver. Nunca más, excepto por San Juan, en su visión de la isla de Patmos. Vio el arca de Dios, pero en el cielo. Y así ocurrió con esta nueva arca de Dios, el cuerpo virginal, que había sido su lugar de reposo. Nadie puede decirnos con seguridad cuándo y dónde, ni de qué manera, dejó la tierra la Virgen. Pero sabemos dónde está. Cuando Elías fue llevado al cielo, los hijos de los profetas de Jericó preguntaron a Eliseo si podían salir a buscarle. Es posible, le dijeron, que el Espíritu del Señor le haya transportado a lo alto de alguna colina o le haya dejado en alguna hendidura de los valles. Eliseo consintió a regañadientes y cuando volvieron de su búsqueda infructuosa, les recibió con estas palabras. ¿No os había dicho yo que no fuerais? Segundo libro de los Reyes 2, 16, 18. Lo mismo sucede con el cuerpo de la Santísima Virgen. En ningún lugar de la cristiandad oiréis ni siquiera un rumor acerca de él. Hay tantas iglesias en todas las partes del mundo que afirman con entusiasmo que poseen las reliquias de este o de aquel santo. ¿Quién puede decirnos si San Juan Bautista descansa en Amiens o en Roma? Pero nunca de Nuestra Señora. Y si alguno de nosotros confiaba aún en encontrar tan inestimable tesoro, el Santo Padre, hace tan solo unos días, ha ordenado terminar la búsqueda. Sabemos dónde está su cuerpo, en el cielo. Naturalmente lo sabíamos ya antes. En cuanto a mí se refiere, nunca dudé de la doctrina de la Asunción, desde que la oí predicar hace 44 años en una iglesia anglicana de Plymouth. Nosotros nos equivocamos cuando se trata de cuerpos y de almas, simplemente porque nuestro espíritu está dominado por la materia. Pensamos que es la cosa más natural del mundo que el alma y el cuerpo se separen después de la muerte, que el cuerpo siga en la tierra y el alma suba al cielo, después de purgada y absuelta. Pero no es nada natural. El alma y el cuerpo fueron hechos uno para el otro, y el divorcio temporal entre ellos es algo fuera de lo normal, algo extraordinario, ocasionado por el pecado original. En nuestra Santa Madre, que no nació bajo la estrella de la derrota, la naturaleza humana estaba perfectamente integrada. Cuerpo y alma se pertenecían recíprocamente, del mismo modo que algún día, si Dios quiere, lo serán los nuestros. Muchos años antes, en aquellos campos de Belén, Ruth había estado espigando en las huellas de su amado, y él había dado en secreto orden a los segadores de dejar caer puñados de trigo intencionadamente, para que ella pudiera recogerlos con más facilidad. Así, aquel cuyos segadores son los ángeles había de dejar para su Santa Madre una parte especial de esas gracias que habían de enriquecer a la humanidad. La encarnación que nos trajo a nosotros la redención de los pecados de nuestros primeros padres, habría de traerle a ella la exención de ese pecado. La tumba vacía que nos asegura que nuestros cuerpos se levantarán en el día del juicio fue para ella la promesa de una inmediata resurrección. Cristo era el fruto, ¿y quién había de recogerlo sino ella? Y con ello se enriqueció el cielo y se empobreció la tierra. Podemos ir a Lourdes y ofrecer adoración en el lugar donde puso sus pies, pero no podemos poner nuestros labios en ningún precioso relicario que guardara la mano que le puso los pañales a Cristo. En un mundo tan dominado por la materia, y en el que la materia misma parece llevar en sí la semilla de su propia destrucción, no ha quedado ningún objeto material que pueda unir nuestro destino con el de ella. Pero todo esto ha sido perdido. Cuando el dogma de la Asunción se ha definido, un mahometano muy inteligente, que es amigo mío, me felicitó por el gesto que ha tenido el Santo Padre. Gesto, me dijo, contra el materialismo. Y creo que tiene razón.
Cuando nuestro Señor se llevó a su Santa Madre en cuerpo y alma al cielo, honró al pobre barro de que están formados nuestros cuerpos humanos. Fue el primer paso para reconciliar todas las cosas del cielo y de la tierra con su eterno Padre, para hacerlo todo nuevo. Toda la creación, nos dice San Pablo, está suspirando y como en dolores de parto. Y no solamente ella, sino nosotros que tenemos ya las primicias de nuestra cosecha espiritual, suspiramos en lo íntimo del corazón, esperando esa adopción que redimirá a nuestros cuerpos de su esclavitud. Romanos 8, 22, 23. Esa transformación de nuestros cuerpos materiales que esperamos que se realice un día, se ha cumplido ya en ella. Ahora lo sabemos con certeza. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, vino a apartar nuestros corazones de ella y volvernos hacia Dios. Y así como el viajero haciendo pantalla con su mano para contemplar algún vasto panorama, busca en los alrededores alguna figura humana que le permita darse una idea de la escala de aquellos pasajes, así nosotros que miramos hacia Dios con ojos deslumbrados, identificamos y damos la bienvenida a una figura puramente humana que está al lado de su trono. Un navío ha terminado su periplo, un destino se ha cumplido, una perfección humana ha existido, y al mirarla vemos a Dios más claro, más grande, a través de esa obra maestra de sus relaciones con la humanidad.